seguro que en muchas ocasiones has escuchado debates filosóficos, o bueno, debates en general entre ciencia y versus filosofía, o ciencia versus religión, o religión versus filosofía. Seguramente porque en la actualidad es como muy común dado esta manera de estar separando estas disciplinas del conocimiento. Sin embargo, te voy a decir una cosa, y si estás viendo este video es porque seguramente te gustan también estos temas de la filosofía, de la religión, del ocultismo, etcétera, porque también el ocultismo, las religiones lo han querido separar, pero también es una disciplina que va muy ligada a la misma religión, ¿no? Son simbolismos sagrados que nos dan un cierto conocimiento metafísico, abstracto, de conocer el entorno invisible de la realidad y el entorno visible de la realidad. Por lo tanto, lo que es materia y el ente invisible no tendrían que estar separados. Y lo mismo pasa con la religión y con la filosofía, y igualmente con la ciencia. Para empezar, el proceso filosófico es un proceso en el cual el hombre empieza a adquirir las herramientas adecuadas para poder llegar a conocimientos profundos. La filosofía parte realmente desde antiguas civilizaciones como lo son la India, como es incluso las antiguas civilizaciones que dice la teosofía que son las arias, es decir, todo este círculo del norte, ¿no? De lo que sería la cultura de los druidas, todo este simbolismo de las runas, etcétera. Incluso dicen que todo este conocimiento oculto viene desde esas culturas, y parece ser que de las más antiguas pues es la cultura hindú, o lo que serían los Vedas, con todos los predicamentos de Krishna, y después se esparciría a través del Egipto con sus respectivas tipologías, con sus respectivos dioses, con sus respectivos mitos, con sus respectivas parábolas, paradojas, metáforas, etcétera, del mismo conocimiento sagrado. Y después este conocimiento, que podría decirse como un conocimiento oculto, va llegando a lo que sería Grecia. Y Grecia, para todos aquellos que son estudiantes de filosofía, yo actualmente soy un estudiante de filosofía, pues parece ser que en Grecia se empieza a organizar el proceso del ejercicio filosófico de una manera más estructurada, ¿no? Por eso se dice que en Grecia es donde nace la filosofía. Sin embargo, bueno, el conocimiento filosófico de los griegos no nace solamente en Grecia, sino que empieza a tener cierto bagaje cultural y de datos de la India y de Egipto. Entonces, es aquí, en Grecia, en donde como que se organiza más, ¿no? O sea, ya se da por sentado el proceso filosófico. Y este mismo proceso filosófico empieza a crear métodos para llegar a un aprendizaje. Y en uno de esos métodos, aunque en esta época no estaba clasificada como tal, es el método o las herramientas que utiliza el método científico, como la lógica, como la experimentación, como el empirismo, que empieza incluso desde Aristóteles. Incluso muchos de los discursos de los personajes presocráticos llegan a través de herramientas que después la ciencia va a adoptar, como es el empirismo, la observación, la experiencia, el apuntar o crear teorías y después comprobarlas al mundo para ver si son ciertas, ¿no? El mismo proceso socrático de la mayéutica se puede decir que es un proceso, es una herramienta, un método que incluso podría ser utilizado para la ciencia para encontrar las ideas más acercadas a la verdad o las ideas verdaderas de algún planteamiento, de algún razonamiento. Por lo tanto, el decir que la filosofía y la ciencia
y la religión tienen que estar separadas, la verdad es que es un abismal error que solamente te va a limitar a experimentar un cierto campo del conocimiento. Pero yo sé que tú eres un amante del conocimiento y por eso es que estás en este canal, porque te gusta conocer nuevas cosas. Yo te voy a decir que lo que es la filosofía, la religión y la ciencia son tres entidades de las cuales tú debes de integrar si es que quieres expandir tu conocimiento en general, ¿no? No nada más un conocimiento filosófico, sino un conocimiento en lo que llamamos ciencias humanas, ¿no? Hay un libro que se llama Los Grandes Iniciados de Edward Schubert, que nos plantea todo este conocimiento oculto, ¿sí? Porque Edward Schubert es un personaje que habla mucho de lo que llamaríamos teosofía. Otro de los grandes exponentes de la teosofía es Madame Blavatsky, con su doctrina secreta. La teosofía se podría traducir como la sabiduría de los dioses. ¿Y qué es lo que investiga o cuáles son los temas de abordaje de esta área de conocimiento? Pues es el análisis de todos los simbolismos religiosos en su conjunto. Es interesante ver esta ciencia porque esta ciencia no te dice el cristianismo tiene razón, o te dice el hinduismo es el que tiene razón, o te dice las tradiciones órficas de Grecia. Para los que no saben qué es las tradiciones órficas, pueden ponerlo en algún buscador. Tiene que ver con todos los ideales que van surgiendo de un poeta y músico llamado Orfeo, que es un personaje que va a derivar lo que sería ya el culto a los dioses griegos. Es muy interesante. Entonces, estas culturas, este autor recopila todo el conocimiento de estas culturas y lo que hace es mostrarte cómo lo que es la teología y la filosofía tienen conceptos muy similares. De hecho, de la teología, se podría decir de este misticismo religioso, no tanto dogmático, sino conocimiento antiguo respecto a las entidades visibles de la materia y las entidades invisibles de la materia, que esas entidades invisibles son lo que reconocemos a través de los simbolismos, ¿sí? Como las teorías, por ejemplo, hablan mucho en el tema del hinduismo de una luz divina, que no es la luz divina que conocemos nosotros, lo que podemos entender nosotros como algo que nos va a iluminar, ¿no? O que nos va a quitar la ausencia de luz, sino habla de la luz divina como una fuerza, ¿sí?, universal que da ánima a todo el universo, ¿no? O sea, la luz es como este impulso que después a lo mejor podríamos ver en otras teorías posteriores, como el primer motor de Santo Tomás. Podríamos verlo como, pues bueno, el mismo Dios, ¿no?, del cristianismo, etcétera. Que sin embargo, bueno, esto de la luz parece ser que en lo que es el hinduismo es un concepto que, bueno, que también incluso agarra, o bueno, no, ¿cómo decirlo? Se esparce en el mundo judío-cristiano también, ¿sí? Y con todo la historia de Moisés, y luego viene Jesucristo, etcétera. Es también el mismo libro de los grandes iniciados va ligando todas estas religiones que al final tienen conceptos que hablan de lo mismo, ¿no? Como esta luz que les menciono, que obviamente tiene su nombre en hindú, sin embargo ahorita no lo recuerdo bien, pero bueno, este concepto pues nos habla de un alma universal que le da ánima a todas las entidades del planeta Tierra, ¿no? En este concepto no se piensa solamente al hombre como el poseedor de un alma, igual que a algún animal, no se piensa solamente a los animales como el poseedor de un alma, sino que también se ven como poseedores de alma o de algo, de una fuerza, que podríamos incluso decirlo como un concepto presocrático del apeiron,
o de Empedocles, que une a los 4 elementos, y que estos 4 elementos, tierra, aire y fuego, tierra, aire, fuego y agua, estos 4 elementos tienen fuerzas motrices, que para Empedocles sería el odio y el amor, que juntan y dividen estas mismas fuerzas. Pero este concepto de la luz nos dice que las almas, ¿sí? Que las almas existen también en estos elementos, ¿no? O sea, hay una fuerza que le da vida a estos elementos, al fuego, al aire, a la tierra, etcétera, y que nosotros estamos formados de los 4 elementos, por lo tanto compartimos la misma alma universal. Y todas estas ideas teológicas forman también ciertos conceptos filosóficos. Y después los métodos filosóficos de razonamiento le van a dar forma y vida al método científico. Entonces, no sé si ya hasta aquí has captado el por qué no es como conveniente o es limitante el que tú empieces a estudiar estas disciplinas y les empieces a ver como entes separados del conocimiento. Si tú empiezas a concretar la teología, quitándote de la idea del sistema eclesiástico, el sistema ya de las capillas o de todo este sistema humano de la iglesia, que claro que ha tenido sus errores, ha tenido sus contradicciones y obviamente, pues bueno, se ha metido ¿cómo decirlo? Iba a decir maldad, pero pues podríamos decirlo a lo mejor el egoísmo humano, y que ha deformado pues tan nobles conceptos de las religiones, que al final, y lo dice el mismo Edward Shore, nos van a enseñar el amor. El amor, al final, realmente el hacerte un ser amoroso es lo que te da estos poderes divinos que los grandes iniciados hablan. Sea Buda, Jesús, Krishna, incluso el mismo Mahoma, que enseñó muchos de estas leyes universales. El mismo Hermes Trismegisto, que ya se me estaba olvidando, que es de los pilares importantes tanto de la formación de la cosmovisión egipcia como también del predicamento de los principios universales. Entonces es interesante ver, por ejemplo, en este libro, ¿sí? Estoy citando este libro porque tiene que ver con el tema de no separar la religión, no separar la ciencia, ¿sí? Y no separar la filosofía. Incluso el mismo San Agustín, tengo un video anterior de San Agustín, de su libro Las Confesiones, que él nos dice precisamente cómo razón y fe son dos entes que deben de estar en conjunto para obtener la revelación divina o para obtener la realidad, ¿sí? O sea, para obtener la verdad, que bueno, en su perspectiva, la verdad es el regreso a Dios. Y la razón y la fe son dos elementos que nos ayudarán a regresar a Él, ¿no? Es interesante todos estos planteamientos, y espero que el video te haya dejado como una reflexión de poder, cuando tú empiezas a abordar temas filosóficos, no dejes de lado los temas teológicos, no dejes de lado el origen de las religiones y no desplaces tampoco a la filosofía. Las tres son entes del conocimiento, son disciplinas que te van a ayudar y te van a abrir una perspectiva del mismo, valga la redundancia, del mismo conocimiento más amplia. Si tú te atoras solamente desde lo superficial de la razón, créeme que habrá muchas cosas, muchos conceptos como el amor, la muerte, el alma, las emociones, muchos elementos que son total y completamente irracionales, que si tú te sientas solamente desde una visión racional y desplazas los otros elementos, la imaginación, la creatividad, los impulsos humanos, la pasión, etcétera, que muchas veces son impulsos que nos hacen actuar irracionalmente, pero que de todos modos en el fondo tienen un cierto conocimiento que incluso está plasmado en los artistas, como lo que están viendo acá atrás,
O sea, esto es como una expresión de esta sensibilidad que si yo me quedara solamente con el razonamiento lógico y matemático, no podría comprender toda esta obra, por ejemplo. ¿Sí? Que de hecho esta obra es del Bosco, es el Jardín de las Delicias, que precisamente tiene mucho simbolismo, se puede decir cristiano, ¿no? De la Biblia, etc. Entonces, amante del conocimiento, no te cierres a conocer más disciplinas para que tú puedas crear un criterio propio mucho más amplio. Y sí te recomendaría que seas un poquito más cartesiano, escéptico en el buen sentido de la palabra, porque mucha gente piensa que lo escéptico es una persona que niega todo, ¿no? Que nada más está corrigiendo a todo el mundo y que no cree nada, etcétera. No. El escéptico es alguien que cree que no se puede llegar a la verdad absoluta y que lo mejor es siempre dudar de algo. Muy parecido a el método de Descartes y el método cartesiano de la duda metódica, que por eso te digo que también es importante que lo abordes. ¿Para qué? Para saber, para tener siempre una postura de que hay ciertas cosas que ya son una certeza que se pueden comprobar, pero hay otras que no. Y que esas cosas que están muy evidentes en la vida, en la realidad, como la muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, no sabemos hacia dónde vamos, pero ahí está la muerte, ¿sí? Y no sabemos si realmente hay un alma o a lo mejor una conciencia o algo más que te hayas dirigido a algún otro mundo, o que a lo mejor estamos entre una realidad de vivos y una realidad de muertos, y a lo mejor las dos conviven, y ahí ya te puedo decir incluso a teorías del multiverso, etcétera, ¿no? No sabemos si a lo mejor quienes se han muerto solamente pasan a otra realidad, o a lo mejor incluso interesante postura la que dice Aristóteles. Aristóteles una vez dijo, hay que ponernos a pensar que a lo mejor los que se mueren realmente están naciendo, y los que estamos vivos probablemente ya estamos muertos. Interesante postura, ¿verdad? Entonces, para no cerrarte para que no tengas un límite de conocimiento, te recomiendo que si vas a leer filosofía, si vas a meterte a la literatura, incluso ya también le agregaría, si vas a ver temas científicos, si vas a ver temas teológicos, intégralos. No los excluyas, intégralos. Va a ser más enriquecedor, perdón. Va a ser más rico, pues. Más enriquecedor tu conocimiento, tu abordaje. ¿Vale? Entonces, bueno, ciencia, filosofía y teología no pueden estar separados. Aquí te dejo el video para que hagas esta pequeña reflexión. Te recomiendo también Los Grandes Iniciados. A ver, te muestro Los Grandes Iniciados de Edward Shur. Lo puedes encontrar en digital o lo puedes encontrar en físico en alguna aplicación. Busca Libre. Yo lo he visto en Google Play también. En Google Lecturas creo que se llama la aplicación. Y igual en Amazon. ¿Vale? Entonces, tengan un bendecido día, noche, tarde, en cualquier momento que estés viendo el video. Mi nombre es Diego Figueroa, aquí te hablo de filosofía, te hablo de literatura y también, ¿por qué no?, me meto a veces un poquito en la historia. Chao.